¿Qué tal, hermanos, hermanas? Que el Señor los bendiga. Estamos en la recta final, a muy poco de terminar la lectura de este libro de Éxodo. Y el día de hoy y estos últimos 4 capítulos vamos a hablar respecto a los mobiliarios, a los muebles que estaban dentro del tabernáculo. Como vemos ahí en el fondo, ahí tenemos el tabernáculo de Moisés, que bueno, conforma por varias partes, y eso es lo que vamos a ver en estos capítulos, y en realidad vamos a repasar, ¿sí? Vamos a repasar. Entonces vamos a recordar antes que el Señor había dado habilidades, talentos y dones a personas que sean idóneos para construir el tabernáculo, es decir, personas que podían moldear oro, ¿sí? Podían darle forma al oro, a la plata, personas que también que eran hábiles con los textiles, para los velos, para las cortinas, y bueno, todo tipo de oficios, de trabajos que fueron dedicados para la construcción de este tabernáculo. Y dice el capítulo 37, empieza así. Verso 1. Hizo también Bezaleel el arca de madera de acacia. Su longitud era de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Bueno, como hemos estado haciendo ya en algunas ocasiones, cuando tenemos versículos con medidas y nosotros quisiéramos saber las medidas en la métrica actual, pues vamos a ver en la versión NTV todos estos capítulos. Dice así el versículo 1. Después Bezaleel construyó el arca de madera de acacia, un cofre sagrado de 1 metro con 15 centímetros de largo, por 69 centímetros de ancho y 69 centímetros de alto. Bueno, ahí puede imaginarse, ahí donde usted está, imagínese el cofre sagrado de 1 metro con 15 centímetros de largo, por 69 centímetros de ancho y 69 centímetros de alto. La recubrió de oro puro por dentro y por fuera, y le puso una moldura de oro alrededor. Fundió 4 anillos de oro y los fijó en las 4 patas, 2 anillos a cada lado. Luego hizo varas con madera de acacia y las recubrió de oro. Entonces metió las varas por los anillos que estaban a los costados del arca para transportarla. Es decir, que los sacerdotes, hermanos, los sacerdotes ni nadie, absolutamente nadie podía tocar con su mano el arca. Era tan sagrado que solamente se podía llevar, transportar a través de las varas, ¿sí? Habían unas varas, unas varillas. ¿Qué le parece si vamos a los gráficos y vamos a ver más o menos cómo va el arca? Ahí está. Ese es el cofre sagrado, que también se llama el arca del pacto, ¿sí? El arca. Y ahí están las varillas. Bueno, aquí las tenemos que parecen de madera, ¿no? Pero en realidad eran recubiertas de oro. Y a través de esas varillas podían llevar los sacerdotes el arca. Lo que tenemos encima del cofre, lo que vendría a ser como la tapa, se llama el propiciatorio. Acuérdese, el propiciatorio, donde están esos querubines, ¿verdad? Con sus alas. Vamos a ver entonces qué nos habla acerca del propiciatorio, es decir, la tapa, ¿no? Por decirlo de una forma más fácil, la tapa del arca. Dice en el verso 6. Después hizo la tapa del arca, el lugar de la expiación, de oro puro. Medía 1 metro con 15 centímetros de largo por 69 centímetros de ancho. Formó 2 querubines de oro labrado a martillo y los colocó en los 2 extremos de la tapa de la expiación. Hermanos, esta tapa de la expiación tiene el nombre de el propiciatorio, ¿sí? El propiciatorio. El sacerdote, aquí le voy a adelantar un poquito, el sacerdote untaba el propiciatorio, es decir, la tapa del arca,
con la sangre de los machos cabríos que eran sacrificados para la expiación. Por eso se llamaba propiciatorio. Dice el verso 8 que Bezaleel moldeó los querubines a cada extremo de la tapa de la expiación, de modo que formaban una sola pieza de oro con la tapa. Imagínense, hermano, estos querubines eran hechos de una sola pieza. No era soldado, no era colado. A ver, vamos a ver de nuevo el gráfico. Ahí está. Esos querubines formaban una sola pieza con la tapa. Bezaleel realmente pues hizo un trabajo impresionante, ¿verdad? Porque no es nada sencillo moldear el oro de una sola pieza así de esa manera, ¿no? Sí, en aquella época no tenían moldes, ¿sí? Bueno, entonces continuamos con el versículo 9. Dice que los querubines estaban frente a frente mirando hacia la tapa de la expiación con las alas extendidas por encima de la tapa para protegerla. Es una forma, ¿no? Es algo simbólico. Los querubines estaban protegiendo el propiciatorio y lo que había dentro del arca. Recordemos, ¿qué es lo que había dentro del arca? Principalmente habían tres cosas. Las tablas del testimonio, del pacto, donde estaban los 10 mandamientos. También había una vasija donde contenía el maná que el Señor les dio a los israelitas, que caía del cielo, eran como grajeas, dicen, ¿no? Y eso estaba ahí en una vasija. Y también estaba la vara de Aarón. Había una vara que Aarón usaba, ¿no? Como un bastón, que por cierto después el libro de Hebreos nos dice que reverdeció. Esas tres cosas estaban dentro del arca. Continuemos. Nos dice, construcción de la mesa. Dice, luego Bezaleel hizo la mesa con madera de acacia que medía 92 centímetros de largo por 46 centímetros de ancho y 69 centímetros de alto. La recubrió de oro puro y le puso una moldura de oro alrededor del borde, la adornó con un reborde de 8 centímetros de ancho y le puso una moldura de oro alrededor del reborde. Hizo 4 anillos de oro para la mesa y los fijó en las 4 esquinas junto a las 4 patas. Los anillos fueron fijados cerca del reborde para sostener las varas que se usaban para transportar la mesa. Bezaleel hizo las varas con madera de acacia y las recubrió de oro. A ver, vamos a ver, pues vamos a irnos al gráfico, ¿no? A las fotos para ver realmente cómo era la mesa. Vamos a ver. Veamos que la mesa estaba recubierta por oro, ¿sí? Todo era recubierto por oro, bañado en oro. Ahí no sé si se nota, pero ahí están las varas por donde se transportaba la mesa. Porque tampoco podían tocar la mesa a cualquier persona, solamente podía tocar el sacerdote santificado, ¿no? Entonces transportaban igual a través de esas varas. Y vemos ahí encima de las mesas, eso que vemos, esos blanquitos son panes, ¿no? Son panes, 6 a un lado, 6 al otro. En total son 12 panes. 12 panes que representan a las 12 tribus de Israel. Son panes sin levadura, que esto también nos da un mensaje a nosotros, que tenemos que comer panes sin levadura. Esto es atender a la palabra del Señor, alimentarnos de la palabra del Señor sin modificaciones, sin interpretaciones humanas. La palabra del Señor la tenemos que comer pura, sin levadura, porque cuando empiezan a interpretar y
cosas así como que modifican la palabra y empiezan a generar nuevas doctrinas. Eso el Señor no quiere. Hermanos, ¿cómo debemos nosotros aprender la palabra del Señor? Primeramente, como un niño la entendería, con sencillez de corazón, sin estar tratando de modificar la palabra según nuestras concupiscencias, ¿no? Que si queremos que la palabra diga algo, entonces, le torcemos los versículos. No, eso el Señor no quiere. Comamos panes sin levadura. Bien, y ahí también, por supuesto, tenemos utensilios, ¿no? Utensilios como una vasija donde se contenía aceite. Y bueno, habían varios utensilios como los platos también, los vasos, etc. Y todo eso era también recubierto por oro. Y vamos a ver qué nos dice precisamente el siguiente versículo, nos habla de eso. Vamos a irnos a la Biblia. Dice el verso 16: después hizo recipientes especiales de oro puro para la mesa, tazones, cacerolas, frascos y jarras, los cuales se usaban al derramar las ofrendas líquidas. ¿Sí? Las ofrendas líquidas, que también se llama libación. Libación. Cuando usted lee la palabra libación, pues se refiere a derramar las ofrendas líquidas. Eso es libación. Recordemos, hermanos, en este momento estamos con la versión NTV, exclusivamente en estos capítulos donde hay medidas, ¿sí? Medidas, porque muchos no conocemos bien cuál es la medida de un codo, por ejemplo. Pero aquí ya nos está dando las medidas en metros, centímetros, que ya entendemos mejor, ¿verdad? Bien, continuamos. Dice el verso 17. Luego Bezaleel hizo el candelabro de oro puro labrado a martillo. Igual, tenía que ser de una sola pieza. Hizo todo el candelabro y sus decoraciones de una sola pieza. La base, el tronco, las copas para las lámparas, los capullos, los pétalos. El candelabro tenía 6 ramas que salían del tronco, 3 a cada lado. Cada una de las 6 ramas tenía 3 copas para las lámparas en forma de flor de almendro con capullos y pétalos. El tronco del candelabro estaba artesanalmente trabajado con 4 copas para las lámparas en forma de flor de almendro con capullos y pétalos. Bueno, había bastante detalle, ¿no? en este candelabro. Había un rebrote de almendro debajo de cada par de ramas, donde las 6 ramas salían del tronco, todo hecho de una sola pieza. Los brotes de almendro y las ramas eran de una sola pieza, con el tronco de oro puro labrado a martillo. A ver, por supuesto, vamos a ver en el gráfico cómo era el candelabro. Más o menos, tiene bastante detalle el candelabro. No es fácil encontrar algún gráfico que nos dé un detalle, ¿no? Pero vamos a ver, más o menos va por ahí, ¿sí? El candelabro tiene 7 copas, ¿sí? Donde, por supuesto, ahí se ponía el aceite. El aceite funciona como combustible, ¿sí? A través del aceite es que se puede encender el fuego para que alumbre el lugar santísimo. Perdón, el lugar santo del tabernáculo, ¿sí? Vamos a ver también otro gráfico, más o menos cómo estaba la disposición del tabernáculo allá adentro. Ahí vemos, está el sacerdote, donde está el sacerdote, ese es el lugar santo, Vemos que delante del sacerdote hay una cortina. Pasando esa cortina está el lugar santísimo. ¿Sí? Ahí está, en el gráfico. En el lugar santísimo es donde está el arca del testimonio, o el arca del pacto, o el cofre sagrado, donde están los querubines, el propiciatorio, ¿verdad? Ahí. Entonces,
donde está el sacerdote, ese es el lugar santo. En el lugar santo, ahí está el candelabro, ahí están los panes, la mesa de los panes de la proposición y el incensario, que vamos a hablar enseguida de ello. ¿Sí? Entonces ahí vemos el lugar santísimo a la izquierda y el lugar santo a la derecha, donde está el sacerdote. Así estaba la disposición del tabernáculo ahí adentro. Pues vamos a continuar con el versículo 23. Nos dice: también hizo 7 lámparas para el candelabro, las despabiladeras de las lámparas y las bandejas, todo de oro puro. Para hacer el candelabro completo, junto con sus accesorios, se usaron 34 kilos de oro puro. Wow, tenían bastante oro, ¿no? Los israelitas. Por supuesto, recordemos que cuando ellos salieron de Egipto, los egipcios les dieron oro y plata. Entonces los israelitas salieron con bastante oro. Tanto oro que incluso hicieron un becerro de oro, ¿no? Y Moisés molió ese becerro de oro, el becerro de la idolatría, y dice que así polvo lo echó en el mar o en el agua, esa agua que les dio de beber también a los israelitas para que se traguen su pecado, en otras palabras, ¿no? Bueno, eso ya lo habíamos visto unos capítulos atrás. Continuamos con el versículo 25. Y nos dice: después Bezaleel construyó con madera de acacia el altar para quemar el incienso. Lo hizo cuadrado de 46 centímetros de largo y de ancho y 92 centímetros de alto, con cuernos tallados en las esquinas de la misma pieza de madera del altar. Recubrió de oro puro la parte superior, los lados y los cuernos del altar, y le puso una moldura de oro alrededor de todo el altar. Hizo 2 anillos de oro y los fijó en 2 lados opuestos del altar por debajo de la moldura de oro para que sostuvieran las varas que servían para transportarlo, ¿no? De la misma manera que el arca del testimonio, la mesa de los panes de la proposición, esto también tenía sus varas para que sea transportado. También hizo las varas con madera de acacia y las recubrió de oro. Luego elaboró el aceite sagrado de la unción y el incienso aromático con la misma técnica que emplea un experto fabricante de incienso. Muy hábiles los israelitas para construir todo eso. Y sí, por cierto, sí, lo vamos a ver. Vamos a ver el incensario. Aquí tenemos algunos gráficos. Bueno, ahí está el altar del incienso, ¿sí? Con sus varas. Este altar del incienso, nótese que está cerca, muy cerca del velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Vamos a ver por un momento la disposición del mobiliario en nuestro gráfico, para que veamos que el altar del incienso estaba al ladito, muy cerca del velo. Y esto era para que el olor fragante del incienso entre al lugar santísimo. Recordemos, hermanos, ya lo habíamos visto, pero recordemos que el incienso ahora, en este tiempo, son las oraciones de los santos. Eso nos dice la palabra en Apocalipsis 5. Las oraciones de los santos. Cuando nos entregamos al Señor, cuando derramamos nuestra vida ante su presencia, estamos elevando incienso al Señor, que se eleva hasta el lugar santísimo. Muy bien. Ese es entonces el altar del incienso. Bueno, ya habíamos visto
que era como cuadrado, ¿no? No era rectangular, sino que era cuadrado. Dice el verso 29. Luego elaboró el aceite sagrado de la unción y el incienso aromático con la misma técnica que emplea un experto fabricante de incienso. Bueno, ya habíamos visto también que tenían diferentes ingredientes, ¿sí? Ingredientes exactos para hacer el incienso, porque no era correcto elevar incienso extraño, un olor extraño, ¿verdad? Sino tenía que ser en obediencia a Dios. Bien, pues hasta ahí, hermanos, el capítulo 37 del libro de Éxodo. El día de mañana, en el siguiente capítulo, vamos a ver la construcción de algunos otros mobiliarios del tabernáculo. Y bueno, estamos a punto de terminar este libro de Éxodo. Bien, como siempre, hermanos, espero que se haya entendido. Ahí están los gráficos, lo puede ver, volver a ver el video si desea. Y bueno, pues me despido con un fuerte abrazo. Nos encontramos en el siguiente capítulo. Que el Señor los bendiga.